Bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más a esta siguiente lección sobre la serie Guerra Espiritual. En esta oportunidad vamos a hablar de la clase número 5, que titula La base de nuestra victoria. ¿Cuál es la base de nuestra victoria? En la lección anterior hablábamos acerca de las armas y el campo de batalla, de cuál es el campo de batalla que usa Satanás, el blanco, y hablábamos que eran esas fortalezas, esos pensamientos, y él usa la mente del ser humano para trabajar y para atacar allí. Pero en esta oportunidad me propongo hablar acerca de la base de nuestra victoria. A continuación explicaré acerca del hecho más importante que debemos entender a fin de asegurarnos la victoria al librar nuestra guerra espiritual. En Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15, Pablo describe lo que Dios ha hecho por nosotros como creyentes al morir en la cruz por nosotros. Dice así la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así dice Colosenses capítulo 2 del 13 al 15, en la Reina Valera, versión de los 60. Pero quiero leer, mi hermano, este mismo texto, este mismo pasaje, en la Nueva Versión Internacional, y dice de la siguiente manera: antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así habla la Nueva Versión Internacional. Antes que nada, mis hermanos, permíteme advertirles que Satanás está decidido a que usted no entienda esta realidad, a que usted no entienda bien este texto de la Biblia. Él no quiere que los cristianos la entiendan, porque es la clave de su derrota. Esta gran verdad trascendente es la siguiente: Cristo ya ha vencido a Satanás y a todas sus potestades y principados malignos, totalmente y para siempre. No se lo olvide, mi hermano. Vamos a repetirlo otra vez. Cristo ya ha vencido a Satanás y a todas sus potestades y principados malignos, totalmente y para siempre. Entonces, mis hermanos, a fin de comprender esta gran afirmación y de cómo se logró esto, tenemos que reconocer que el arma principal que usa Satanás contra nosotros es la culpabilidad. La culpabilidad. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, la Biblia dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios,
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? Sabemos que es Satanás. Y ya que hemos visto que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios y que su tarea principal es acusarnos a nosotros, los que creemos en Jesús, ¿por qué nos acusa Satanás? ¿Cuál es su objetivo? En pocas palabras, mis hermanos, es hacernos sentir culpables. El único propósito que busca él es la culpabilidad. Hacerte sentir culpable y pecador. Mientras Satanás logre que tengamos un sentimiento de culpa, no podemos jamás vencerlo. La culpa nos lleva a la derrota, mientras que la clave de nuestra victoria es la justicia de Dios. Dios solucionó este problema de culpabilidad, tanto en nuestro pasado como en nuestro futuro, por medio de la cruz. Esto fue lo que leímos en Colosenses. Él ha hecho una provisión total tanto para los pecados pasados como para los futuros. ¿Qué hizo Dios con respecto a los pecados que cometimos en el pasado? Hermanos, nos los perdonó. Dice Colosenses 2:13, perdonando todos los pecados. Así que debido a que Jesús murió por nosotros como nuestro representante, cargando con nuestra culpa y llevando nuestro castigo, Dios puede ahora perdonarnos todas nuestras maldades, mi hermano. Ya que se cumplió la justicia mediante la muerte de Cristo, Dios puede perdonar todo pecado que jamás hayamos cometido, sin comprometer su propia rectitud y su propia santidad. Lo primero que debemos entender es que todas nuestras iniquidades pasadas son perdonadas cuando ponemos nuestra fe en Jesús, sin importar cuántas ni qué tan graves hayan sido. Asimismo, Dios proveyó para el futuro, como vemos en Colosenses. Y quiero repetir el verso 14 que dice, y anulando la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él, escucha bien, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Escucha bien, mi hermano, la deuda o el acta de los decretos, según la versión Reina Varela, se refiere a la ley de Moisés. Pero en la cruz Jesús puso fin al requisito de tener que cumplir la ley de Moisés a fin de ser justos delante de Dios. Mientras que este fuera el requisito, la ley, mientras la ley fuera el requisito para alcanzar la justicia, cada vez que quebrantábamos aún la ley más mínima, éramos culpables delante de Dios. ¿Y qué hizo Él? Quitar de en medio lo que nos declaraba una y otra vez culpables. Pero al quitar la ley como requisito para ser justos, Dios nos proveyó la manera de ser libres de culpabilidad, ya que ahora es nuestra fe la que nos es contada por justicia, dice la palabra. Hay dos pasajes que hablan acerca de esto. Romanos capítulo 10, verso 14, dice la Biblia, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, oiga bien,
para justicia a todo aquel que cree. Y 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice la Biblia, la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, otra vez hermano, note, justicia de Dios en él. Se trata entonces de un intercambio divino. Una vez que entendamos plenamente que hemos sido hechos justos con la justicia de Cristo, el diablo ya no podrá hacernos sentir culpables. De esta manera, entonces, el arma principal de Satanás le será quitada. Jesús, mis hermanos, despojó a los principados y potestades mediante su muerte en la cruz. Les quitó el arma principal que tenía contra nosotros. Mientras la intención de Satanás es acusarnos de día y de noche, como leímos en Apocalipsis, la misión de Jesús es quitar esa culpa de medio de nosotros. Ahora quiero mostrarles cómo se manifiesta la victoria de Cristo por medio de nosotros. Ya hemos visto lo que dice Colosenses 2:15 acerca del triunfo de Cristo. Quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desarmó, dice, a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Quiero decir un par de cosas. En realidad, triunfar no significa ganar una victoria, sino más bien celebrar y dar a conocer una victoria que ya se ha ganado. Mediante su muerte en la cruz, Jesús le demostró a todo el universo su victoria, sobre todo en el reino satánico. Sin embargo, mis hermanos, Jesús no ganó esa victoria para sí mismo. Él no la necesitaba. Ganó la victoria para nosotros. Así que mira, qué interesante. El propósito de Dios es que esta victoria se manifieste por medio de nosotros. Dice 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, oiga bien, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No es de extrañar que Pablo diga, pero gracias a Dios. Así que dar gracias a Dios sería la reacción más natural si realmente entendiéramos este versículo. Dios hace que en todo momento seamos partícipes del triunfo de Cristo sobre el reino de Satanás. En este versículo, mis hermanos, hay dos frases adverbiales interesantes para revisar. Número 1 dice siempre. Mire, que siempre, y luego dice y en todo lugar. Resalte bien, siempre y en todo lugar. Eso quiere decir que no hay momento ni lugar en el cual no podamos participar visiblemente del triunfo de Cristo sobre el reino de Satanás. En Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, leemos: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús dice que mediante su muerte en la cruz le ha arrebatado a Satanás la autoridad y la ha tomado para sí, y que Dios le ha confiado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Una autoridad completa en el cielo y en la tierra. Ni siquiera es una autoridad global, sino una autoridad universal. Luego dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué implica ese por tanto? Esto es realmente lo que Jesús dice, mis hermanos. Yo he obtenido la autoridad. Ve y ejercítala tú. Ve tú y da a conocer al mundo entero mi victoria, cumpliendo con la comisión que te he dado. Así que, a continuación quisiera hacer 3 afirmaciones sencillas acerca de la victoria de Jesús. La número 1. En primer lugar, cuando fue tentado en el desierto, Jesús venció a Satanás para sí mismo. Se enfrentó a Satanás, resistió su tentación y lo venció. En segundo lugar, en la cruz, Jesús venció a Satanás en nombre nuestro. No para sí mismo, sino para nosotros. Él no necesitaba la victoria para sí mismo, porque ya la tenía. Pero ganó la victoria para nosotros y venció a nuestro enemigo. Despojó a nuestro enemigo. Le quitó todo su poder y lo exhibió públicamente por nosotros. Lo hizo por nosotros. Y en tercer lugar, mis hermanos, ahora es nuestra responsabilidad manifestar y administrar la victoria de Jesús. Él nos confiere su autoridad y nos envía con la misma autoridad al mundo para que seamos victoriosos. Quiero terminar esta lección con el siguiente pasaje. 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, mis hermanos, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que, mis hermanos, recordemos que Cristo nos ha permitido tener victoria siempre y en todo lugar. Gracias a Dios por la victoria que nos ha dado hoy día a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que la paz del Señor sea con todos nosotros y que Dios nos bendiga. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios.